al Día con Hernán Higuera. Las mafias se empoderan de los territorios del Estado ecuatoriano, los más ricos en minerales como el oro, desde hace 20 años. Grupos liderados por incluso guerrilleros, disidentes, extranjeros, que no han dudado en agredir al Ecuador a vista y paciencia de las autoridades, en contubernio con algunos funcionarios corruptos, porque si no nos preguntamos cómo se abastecen de combustible esas maquinarias que sacan oro 24 horas, 7 días a la semana, todo el mes. ¿Y cómo vamos a luchar contra todo esto? Es la pregunta que estamos haciendo a los expertos. Néstor Rosanía, periodista de conflictos armados y experto en seguridad, nos acompaña a partir de este minuto. Néstor, muy buenos días. ¿Cómo debe el Estado ecuatoriano combatir a estas mafias? La primera pregunta. Bienvenido. Bueno, un cordial saludo para ti y para todos los oyentes. Hay muchos factores que se confluyen ahí, ¿no? El tema de falta de presencia real del Estado en esos territorios. Pasa lo mismo que aquí en Colombia durante tantos años. El Estado no hace una presencia constante y eso es lo que en la teoría del conflicto se llama espacios de vacío de poder. Que si no hay presencia del Estado, pues los grupos armados ilegales se posesionan del territorio y se vuelven los dueños del territorio. Pero también hay que decir que en Ecuador, al igual que en Colombia, el tema de la minería ilegal no es un tema nuevo, ha sido durante décadas que ellos han estado ahí, que tienen control de los ríos y que casi que el que hace presencia esporádica es la fuerza pública. Entonces, primer paso, decir que no hay una presencia real del Estado y ellos son los que mandan en esos territorios. Lo segundo, también decir que las economías ilegales, y esto es importantísimo decirlo, la cocaína ya no es el centro de los negocios ilegales, porque todos pensamos eso, ¿no? Como que están ahí es por cocaína, así como fueron las FARC en Colombia, etcétera. Un dato importante, hoy el kilo de cocaína puede estar aproximadamente en un laboratorio de droga en la región, en Colombia, en Perú, en Ecuador, está sobre los $2.500 aproximadamente. Eso tiene un precio de fluctuación, pero digamos que el precio base está por ahí. El kilo de oro fácilmente puede estar sobre los $75,000, $80,000. Entonces, evidentemente es mucho más rentable hoy la minería ilegal que el mismo narcotráfico. Y en lugares, digamos, nosotros en la franja del Orinoco, en la frontera con Venezuela, hay un altísimo nivel de coltán. Entonces, muchos grupos ilegales ya no están, su prioridad ya ni siquiera en sí mismo es la cocaína, sino que es la minería ilegal que se convirtió como en un nuevo motor de economías ilegales. Claro. Y lo tercero, decir que cuando entran las Fuerzas Armadas, pues siempre tiene que haber una labor previa de inteligencia para analizar y prever esos posibles escenarios y no suceda lo que terminó sucediendo la semana pasada. Ahora, el Estado ecuatoriano ha dicho y ha desplegado tropas, 1.500 hombres acá a la zona del Alto Punino, donde se dio la lamentable masacre de 11 soldados ecuatorianos. ¿Es esa la forma de actuar o es la calentura dentro de las sábanas, nada más? Sí, este capítulo doloroso me recuerda también cuando asesinaron a los periodistas del diario El Comercio. Sí. A todos nos ha recordado eso. El presidente, en su momento, Lenín Moreno, salió a decir que daba casi que un parte de horas para que se acabara pues Guacho y pues toda su estructura armada, ¿no? Que se conoce como la Bolívar Sinisterra, que opera en Colombia, pero está constantemente pasándose al Ecuador. Pues recordemos que hubo una gran operación militar del lado colombiano, del lado ecuatoriano. Finalmente, y en las comunidades lo que se dice fue que lo que hizo Guacho con todo el tema fue que frenó las vías de la salida de la droga y los mismos mexicanos eran los que estaban más molestos con Guacho y ya, digamos, a manera de lo que hay un rumor, digamos, en esa zona de frontera, es que los mismos, digamos, que están vinculados al narcotráfico entregaron las coordenadas para quitarse a Guacho de encima y se reactivara otra vez las rutas y todo volviera a la normalidad. Y eso es para decirles que, digamos, que hay declaraciones en caliente, puede haber algún cabecilla que se busque, pero el problema sigue intacto, digamos, nadie puede volver a esa frontera entre Colombia y Ecuador por el lado donde está la Bolívar Sinisterra, ellos son los que mandan ahí,
las comunidades quedan en medio. Entonces uno ve como las respuestas en caliente de los presidentes, la del presidente Noboa diciendo que los acabaremos, pero de ahí a que eso se convierta en una realidad, que saquen a esos bandidos, que el Estado tome control, que llegue sobre todo la oferta estatal y que haya infraestructura, economías legales, etcétera, eso realmente no va a pasar. Además que es un gran problema porque sería atender necesidades de muchísimos años atrás, ¿no? Que no las atendieron y presupuestos no hay. Claro, y ahí se consolida lo que hablábamos de los espacios de vacío de poder. Y mira esto, por ejemplo en Colombia, esto que estamos hablando, que sucede en la frontera, en Colombia está sobrediagnosticado con el conflicto armado interno, que hoy Ecuador también tiene un conflicto armado interno declarado. Entonces lo que más se ha dicho es, como el Estado nunca llega a los municipios, a los territorios más alejados, hay que crear una gran estrategia presupuestal para que podamos llegar a esos lugares. Y en Colombia, esa fue la base del acuerdo de paz con las FARC, y eso se le llamaron planes de desarrollo con enfoque territorial. Se escogieron los lugares más violentos de Colombia y se dijo, donde hay más guerra y más violencia, ahí vamos a focalizar la llegada del Estado y los recursos para que realmente eso pues se pueda transformar los territorios. Eso fue en el 2016, llegó el 2025 y a hoy la implementación de esos planes de desarrollo no llega ni siquiera al 40%. Hubo un tema de corrupción donde se robaron fácilmente más de $2 millones que era para ejecutar esos planes y proyectos productivos, y no pasó nada. Y lo que terminó pasando fue que en Colombia teníamos un solo problema que se llamaban las FARC, ahora hay más de 17 en pequeños grupos a nivel nacional, uno de esos los comandos de frontera, que están también pasándose al Ecuador, digamos que se atomizó el problema general en Colombia cuando ya estaba sobrediagnosticada la solución, que era que el Estado llegara. Entonces, cada vez más difícil y como les digo, ya ni siquiera la cocaína es el motor del problema. Es el oro. Sino que hoy tenemos lo que se llaman portafolios de economía ilegal. Claro. Que quiere decir que cada grupo de estos ya no solo es la cocaína, la minería, sino el tráfico ilegal de combustibles, la extorsión, la creación de negocios legales para también ganar rentas de ahí. Para blanquear la plata. Entonces, cada vez es más difícil combatirlos. El oro les motiva, 3.470 es el valor del gramo, entonces necesitan meter maquinarias para mover la mayor cantidad de material y sacar la mayor cantidad de oro, y eso va dejando destrucción y devastación. Viene de Brasil, viene de Perú, viene de Colombia, está en el Ecuador. Uno revisa el mapa de devastación y se queda impresionado, parece que le pasó una catástrofe a la zona de la Amazonía, ¿no? Sí, el daño y el impacto ambiental es mayor que el de la misma cocaína, que ya era muy violento porque el uso de precursores químicos, todos los químicos que utilizan terminan vertidos en los ríos y había un impacto ambiental alto, pero lo de la minería es que ya realmente es una catástrofe ambiental, donde pasa la minería, la tala de selva y el uso del mercurio no permite que haya una nueva reforestación. Pero uno ahí se hace la pregunta, porque aquí nos pasa lo mismo, y es cuánto es el nivel de corrupción, porque las dragas, la maquinaria amarilla, todo, o sea, yo entrevistaba a gente de policía que los persigue y nos decían una maquinaria amarilla, para llegar a esos lugares tan recónditos de la selva, la llevan desarmada. Claro, la arman vuelven y la arman allá. La policía les pone explosivos, queda completamente inutilizable la máquina, y 2 o 3 semanas después ya hay otro contingente de maquinaria nueva en el mismo punto. Entonces, evidentemente hay unos temas de corrupción en todas las instituciones, digamos, desde las alcaldías, los que dan los permisos, las mismas policías y ejércitos. El combustible, ¿cómo les llega? Todo el mundo ve pasar la maquinaria y eso se convierte, digamos, como en una nueva fuente de economías ilegales, y cada vez, pues digamos, uno lo que ve ya es el impacto ambiental y no hay una solución clara frente al tema. Néstor, que hayan abatido a alias compadre, ¿eso en qué influye? No, generalmente no cambia la dinámica del conflicto, porque dentro de las mismas estructuras ilegales ya tienen planteados relevos generacionales de primera, segunda y tercera generación. Lo que pasó con Guacho y la Oliver Sinisterra, ¿no? Como que en un momento desde Ecuador y desde Colombia decían, no, claro, entonces Guacho es el enemigo número 1
es el objetivo militar, lo vamos a dar de baja. Y como les digo, parece ser que fue más que también lo terminaron, como coloquialmente dicen en Colombia, lo terminaron sapeando sus propios aliados y los socios, pero que se solucionó el problema en la frontera, no pasó absolutamente nada, llegó el reemplazo de Guacho y la Oliver Sinisterra sigue operando en la región. Casi que lo que quedó del asesinato de nuestros colegas periodistas fue que se aclaró entre ellos mismos que entre menos actos, digamos, como escandalosos, públicos, no lo hagan, más bien todo el mundo se dedique a cocinar coca, a tener las rutas tranquilas, y se quitaron a Guacho, que era el problema para todos, y toda la ruta del narcotráfico sigue siendo efectiva. Y es que les doy el dato que es más importante. Colombia, que es el primer productor de cocaína, el 70% de la cocaína que saca Colombia a nivel mundial sale en la costa pacífica nariñense y caucana, o sea, quiere decir en la frontera con el Ecuador. Por eso Ecuador hoy, que era un país que miraba el problema, se convierte en un país de tránsito, porque toda esa cocaína se recostó hacia la frontera y todos los grupos están allá recostados hacia la frontera. Bien. Entonces, lo que les digo, casi que la lógica es los negocios, es la prioridad, y no, digamos, no cambia si tumban a uno o a otro, ya hay unos delegados y el negocio continúa y nunca para. Eso realmente es una fábrica. Néstor, gracias por ayudarnos a comprender estos detalles de cómo funcionan estas mafias, tanto de la cocaína como de la minería ilegal, y a ver si los gobiernos asumen el reto de erradicar esto que nos está dejando muchísimo daño. Muy gentil, gracias, Néstor. A ti un cordial saludo y a todos los oyentes. Gracias, muy gentil.